Buenas noches, mi nombre es Katy Cayo, soy abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy, chicas, atentas a sus consultas, preguntas. Ujú. Ya, buenas noches, Katy. Vamos a hablar con respecto hoy día al tema de la trata de personas para nuestro trabajo final de la universidad. Queremos empezar con la primera pregunta, que sería con respecto a cuáles son las penas y sanciones para los responsables de cometer delitos relacionados con la trata de personas. En este caso hay un artículo puntual acerca de la sanción para las personas que cometen el delito de trata de personas. La pena mínima es de 8 años y la máxima es hasta 15 años de cárcel. Ok, ¿qué medidas legales existen para proteger y apoyar a las víctimas de trata de personas durante el proceso judicial? Durante el proceso judicial podemos encontrar varias medidas. Dentro de ellas tenemos la protección a los testigos, ¿no? En el caso de las tratas de personas específicamente es una figura bastante compleja en la cual suman los autores del delito, suman las personas que inciden en el delito, las personas que ayudan, ¿no? Porque la figura de trata de personas va desde la amenaza, va la violencia, existe fraude, existe traslado de personas, existe venta de personas, está el tema de la prostitución. Entonces, hay varios temas que van sumando. Entonces, no hay solo un autor del delito, sino hay varios autores. Entonces, todo esto va sumando y en este caso la medida para proteger a estas personas es la protección de testigos. Cuando las personas hacen la denuncia, se les protege durante todo el tiempo que dure el proceso. Hola Katy, ¿qué tal? Bueno, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la legislación actual relacionada con la trata de personas en nuestro país y cómo se aplica en casos concretos? Ya, en este caso tenemos específicamente el artículo 129A del Código Penal que define primeramente qué es la trata de personas. Vemos que la figura va desde, como les decía, captar a la víctima. En este caso, a la víctima se le capta por engaño, ofreciéndoles empleo, ofreciéndoles trabajos. Muchas veces la finalidad es trasladarlas hasta otro país. A veces es desde Lima o desde provincia, las traen a Lima, o a veces de Lima las llevan hacia algunas provincias. Y en este caso suele ser la selva central, donde hay minería, donde hay tala de árboles. En ese foco es donde se maneja o es la sede, el punto céntrico de este delito. Una vez que se capte la víctima, se hace el traslado de la víctima. El traslado a veces es de manera muy informal. Es por eso que les decía que existen varias personas que son cómplices en este proceso, ¿no? La trata de personas no solo es para prostituirlas, sino también es para la venta, ¿no? Muchas veces se captan niños, niñas o adolescentes para venderlos uno como esclavos, como prostitución, para que hagan mendicidad, sobre todo los niños, o en este caso también para extraerle órganos, para extraer tejidos y poder venderlos en el mercado informal. Entonces son varios fines para poder llegar a este delito que es trata de personas. Ahora, este no es una figura nueva en la práctica, pero sí en el tema penal es un tema que ha traído bastantes modificaciones en el largo del tiempo, porque inicialmente se creía que la trata de personas solamente era para prostituirlas. En la práctica esto ha ido evolucionando y tenemos que son varios supuestos, ¿no? Como le decía, hasta la venta de órganos, hasta la venta de tejidos, se capta personas con engaños para llegar a este fin. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos legales al investigar y procesar casos de trata de personas? Debido a la complejidad de la figura, ya que es una figura muy compleja que engloba bastantes delitos, van sumando
el fraude, el engaño, eh, eh, la figura del secuestro también va en este caso. Discúlpame, me perdí. ¿Cuál era la pregunta inicial? Le voy a repetir, ¿cuáles son los principales desafíos legales al investigar y procesar casos de trata de personas? Ya, en este caso, los desafíos son identificar a las víctimas. ¿Por qué? Porque en la práctica las víctimas están amedrentadas, están engañadas, están siendo amenazadas y por ello muchas veces ellas no denuncian esto, ¿no? Muchas veces las personas que están teniendo prostitución están siendo todo el tiempo cuidadas o manejadas por un tercero. Entonces, ellas, cuando se investiga el caso, muchas veces dicen que lo hacen por su libre voluntad, que no hay ningún tercero que está detrás de ella, que lo hacen de manera libre. Entonces, ese es un desafío bastante tedioso en la práctica porque no se permite identificar que estas personas sean víctimas de este delito, justamente por la amenaza, por un tercero, y teniendo en cuenta que es una mafia grande, donde se mueve un montón de dinero, millones, es que justamente este poder hace que los operadores de justicia mm, caigan en la corrupción y esto no sea tan fácil de solucionar en la práctica, ¿no? Sí, y Tati, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué piensas tú en relación a cuando hay un hecho concreto de trata de personas, pero nunca llega a haber justicia en ese caso? ¿Qué crees que estaría fallando para que no se pudiera hacer justicia, para que los familiares de la persona no estén tranquilos ante una situación así? En esos casos se ve que en la práctica muchas veces existe la voluntad de poder solucionar esos problemas o poder llegar al fondo del asunto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en la práctica el poder de estas mafias es tan grandes que amedrentan no solo a la víctima, sino también a sus familiares. Hasta los operadores de justicia, como son los jueces, los fiscales, se sienten en un punto amenazados y así logre de repente obtener justicia o terminar un proceso con una víctima, pues no es la única, ¿no? En un proceso de trata de personas se involucran varios autores y varias víctimas, porque cuando alguien viene a comprar a alguien o a vender a alguien o a prostituir a alguien, no lo hace por una sola persona, sino es un conjunto. Y no necesariamente en un proceso judicial se llega a comprobar que se está cumpliendo ese delito en varias personas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el tema de la corrupción, de la influencia en este caso, del dinero para comprar testigos, así como compras testigos, compras el silencio de un testigo, compras la manifestación de un testigo a favor. Entonces, esto hace que no se llegue al fondo del asunto y este es un gran problema en la práctica y ese es el gran desafío que tiene la legislación peruana para poder terminar con este asunto. Y lamentablemente en la práctica esto está avanzándose más y está haciéndose más común, sobre todo en países desarrollados. Katy, tengo otra Sí. pregunta. Ujú. Con respecto Ay, a los derechos que tienen las víctimas después del suceso. Después del suceso tienen la protección, tienen charlas de tratamiento psicológico, un tratamiento para reinsertarse en la vida común, ¿no? Ya que una persona víctima de trata, eh, lo más común que sería la prostitución, tiene que tener un tratamiento psicológico para poder reinsertarse. Y muchas veces no siempre pasa esto, porque a veces las personas mueren en el proceso, o de repente las personas, como son niños que son vendidos, generalmente no se les llega a recuperar, porque las personas antes de llegar al fondo del asunto deciden acabar con ellos. Justamente por el poder que tienen estas personas que, que mueven estos delitos es que no se llega a concretar o a terminar un proceso judicial. eh,
tengo otra preguntita. Por ejemplo, he visto muchos casos en los que mientras estás caminando o estás yendo en micro, hay niños que están trabajando, ¿no? En las calles. ¿Eso se lo consideraría una trata? O sea, bueno, no trata, pero al menos sí como una explotación laboral. Y O en realidad sí es una explotación laboral, valerse de un niño para poder pedir dinero o para poder manejar el espíritu humano de las personas, ¿sí? Eso hace que sea trata de personas. Muchas veces son los propios padres que hacen eso, ¿no? A veces se compra a los niños o se vende a los niños o se alquila a los niños, sobre todo los más pequeños, para que las personas puedan recibir dinero, ¿no? Mendigar, o hacen a que el mismo niño ande en la calle vendiendo, pidiendo limosna, ¿no? O se valen de ellos cargándolos o trasladándose de un lugar a otro para sumar y pedir dinero. Sí, eso también es trata de personas. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué tipo de cargo asume un agravante extranjero? Disculpe, un agravante extranjero. Ujú. Ya, en este caso sí hay explotación de personas con traslado hacia el extranjero. No, o sea, la persona que hace el delito, si es extranjero, ¿qué procesos judiciales lleva? En este caso puede tener también un proceso acá en Perú. Si el delito ha sido cometido acá, o sea, si viene acá a llevarse personas de acá, se le enjuicia con normas de Perú. Pero asimismo también se le puede procesar en el extranjero, porque está cometiendo un delito acá y a la vez está llevándose personas de acá hacia otro lugar para que en ese lugar se cometa el delito. Entonces, también se le puede enjuiciar o abrir un procedimiento allá. Y Katy, ¿en algún momento te ha tocado un caso similar o con respecto al tema? En la práctica no he visto un caso similar de trata de personas. Y cuando se ve caso de trata de personas, normalmente lo ven varios abogados. ¿Por qué? Porque son varias víctimas. Cada víctima tiene que tener un abogado y muchas veces se le da un abogado de oficio, ¿no? Porque esas personas normalmente son personas de condiciones económicas muy bajas, a las que normalmente se les engaña, ¿no? O se les saca de su lugar. Entonces, a estas personas dentro de un proceso judicial, cuando no cuenta con un abogado, el Estado les otorga un abogado, esto se llama abogado de oficio, y con este abogado de oficio es que se lleva el proceso. Ok, una última pregunta para finalizar. En caso de que no le haya tocado relacionado a ese tema, ¿cuál sería su opinión En general, del tema de trata de personas? claro, en general yo considero que hay muchos vacíos que aún la legislación peruana tiene que llenar respecto al peso de los delitos, sobre todo ya que hay varios autores en este delito y hay agravantes, ¿no? En el caso de que sean menores de edad, en el caso de que exista muerte seguido de este delito. Entonces, hay varias cositas que aún hay que ajustar, más que todo en el proceso, ¿no? Para poder tener un procedimiento o un término del proceso que sea eficaz y que cumpla la función, ¿no? La función es de que existiendo una pena, esto haga de que el delito, en vez de aumentar en delitos, esto disminuya. Entonces, yo creo que las penas deberían ser más drásticas, ¿no? Más fuertes y ser más rápidas en un proceso. yo tengo, esta es sí, la última pregunta. Ya. Eh, em, ¿Cuál es la diferencia entre una trata de personas y un tráfico ilícito de personas? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? En realidad la trata de personas es una figura más compleja, ¿no? Porque si yo hablo de tráfico de personas, es una figura que está dentro de la trata de personas, porque es una modalidad, ¿no? Dentro de la trata de personas, como le decía, hay varias figuras, hay varios fines, y uno de ellos es justamente ese.
chicas no les Ya, gusta. ya, muchas gracias, Katy. Esas fueron las preguntas de hoy con respecto a la trata de personas. Muchas gracias, chicas, a ustedes. Gracias por la invitación Gracias. y la consideración. Gracias. Gracias, Gracias. Katy. Hasta luego. Que tengan buen día. Gracias. Hasta luego.